que leía, no, inspirado no, no sé, o sea, no se equivoquen que ella leía otros libros y eso a ella le había párrafos que posiblemente le llamaba la atención y los colocaba, pero no podemos decir que eran idénticos o que ella dijo, nunca resaltó estos libros. A veces de los libros que ella, ciertos pasajes o ciertas oraciones eran copiadas, no es que ella lo escondía. Este es el libro, ¿sí? Por estos dos reverendos fueron escritos. La vida de Pablo. Y este es lo que dicen que se copió el lenguaje de bocetos de la vida de Pablo. Ahora, la vida y epístolas de Pablo es sin duda una obra de referencia tan minuciosamente realizada que parece dudoso que pueda mejorarse mucho. La he consultado a menudo en mis estudios y siempre con provecho. El apóstol Pablo no solo fue, en sus propias palabras, más abundante en trabajo, sino que sus cartas forman una parte importante de la literatura del Nuevo Testamento. No es solo por curiosidad que deseamos aprender lo que podamos de este hombre. Al estudiar su historia personal, circunstancias relacionadas con su incansable labor, podemos adentrarnos en el espíritu de su obra y apreciar mucho mejor lo que ha estado escrito. Recomiendo cordialmente este libro a todos los estudiantes del Nuevo Testamento. ¿Quién lo dice? Waggoner, el padre, ¿no? Waggoner, padre. ¿Dónde está? En Sign of the Time. Lo recomiendan. La vida y epístola de Pablo. Ya estaba el libro de la hermana White, pero él recomendaba de, del escritor Cunnington, ¿sí? Cunningham, perdón, sí. Entonces, en los periódicos constantemente se recomendaban esos libros que hoy en día nosotros, o muchos apologistas toman como que la hermana White cometió plagio, que ocultó. No, ella muchas veces decía, compren este libro, aunque el título era parecido. Ella lo recomendaba. Considero que la vida de San Pablo, ¿de cuál libro está hablando? ¿El de ella o el del otro? De, es un libro, ella realza el otro libro. Y excepcional utilidad para estudiantes serios de la historia del Nuevo Testamento. O sea que ella no es que ocultaba y quería hacer un plagio total. No, ella recomendaba los libros. ¿Eran iguales? No eran iguales. Obviamente, si yo lo miro con una mente negativa y un odio hacia la iglesia adventista y no reconociendo su trabajo profético, obviamente, yo voy a decir, no, ella copió todo, ella hizo plagio, se hizo un juicio. La iglesia adventista contrató un abogado y revisó si realmente hizo plagio. ¿Cómo salió ese caso? Que fue muy conocido. Dijeron, el abogado hizo todo, estudió todo, dijo, no hay plagio. Pero siguen con el mismo tema. Sign of the Time. Ahí está, recomienda el Sign of the Time. ¿Qué libro? ¿El de la hermana Guay? No, el del el otro. ¿Ocultaban ellos? No lo ocultaban. La vida y la epístola de Pablo. ¿De quién? No de ella, el del otro. Lo recomendaba ella. Mira, una persona que plagia, ¿puede recomendar el del otro? No, va a querer que no. ¿Ve? Una edición nueva y popular completa en un solo volumen con índice. Todo eso está en el periódico. La iglesia recomendaba.
Ahora, las personas que ayudaron a la vida, bocetos y la vida de Pablo, él es Flora Plummer, 1904-1905, y Matilda Erickson fueron los que ayudaron a la compaginación de este libro. Este es el libro de Lenguay y este es el libro y Johnson, ¿sí? El título, parecido. Si yo lo miro con una mirada de atacar la iglesia, no, este libro es un plagio de este. Para hacer un plagio, tendría que tener gran parte del libro, un 80%. ¿Y qué pasa si analizamos? Oh, este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Tenemos el amarillo. El amarillo son palabras que dicen lo mismo. El celeste son palabras similares. Este color son palabras iguales o similares. Este colorcito, las comparaciones reales que se encuentran en el libro de Cleveland. Y el rojo, uso inadecuado de puntos suspensivos y cambio en la capitalización o redacción. Cuando es esto, que lo cambia. Esto quiere decir que está todo exacto. Si yo examino este con este, según lo que dicen los apologistas, tendría que estar todo amarillo. Vamos a mirar, se lo voy a pasar medio rápido. Miren, aquí está el de Lenguay y el del otro. Acá está todo igual. Más o menos se acuerdan los colores. Este sí, este, acá son iguales. Y después todo lo demás, no. Vamos a otro. Ahí, solamente esto. Lo demás, capítulo, perdón, página 169 del libro, página 56 de Ellen White, que recién se lo mostré. Este. Vamos a otro. Por los colores más o menos se van a dar cuenta. Aquí está cambiado, ¿eh? Las puntuaciones. ¿Se acuerdan? Está cambiado. ¿Es una copia igual? ¿Están viendo los colores? ¿Y ahí? ¿Ven? Capítulo tras capítulo. ¿Hubo plagio o no? Ahora, Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados al juicio. Y ahora, Pedro hizo plagio de Judas y a los ángeles. ¿Copió más o menos lo que dice acá? ¿Lo copió acá? ¿Ve que está sacado? ¿Qué hizo plagio? Pedro a Judas. ¿Me entiende? Cuando se quiere atacar los escritos de lenguaje, los discípulos veían algunas cosas, las anotaban. Era la forma de trabajar de la inspiración. Pedro, ¿de dónde sacó? De Enoc. Aquí sus espíritus serán apartados en gran dolor hasta que el gran día del juicio, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservado en el juicio, en el juicio. ¿De dónde está sacado? De Enoc. Y aquí, Judas, ¿de dónde está sacado? De Enoc, pero no del libro de Enoc, de Enoc, de las palabras de Enoc. Una cosa lo que predicó Enoc y otra cosa es el libro de Enoc. Son dos cosas diferentes. ¿Hay plagio en esto? ¿Ves? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan que Pedro plagió a Judas y hablan de que la hermana White plagió? Otros capítulos. Miren, podemos seguir. Yo tengo de todo el libro. Podemos seguir así. Miren, son pequeñas porciones. Hermano, eso es hablar por hablar, solamente con la ganancia de poder atacar a la iglesia adventista, nada más. Esto ya se probó hace muchos años.
Walter Rea atacó con todos los cañones a los escritos de Lenguaje. Nunca se pudo constatar que hubo plagio. Ya lo vimos, como dijo Beto, el tema ese ya hace cuánto, hace 2 años ya lo vimos. Un abogado lo contrataron, a ver, hagan esto. No hay plagio. Capítulo tras capítulo puedo pasar, hermano. No tiene nada que ver una cosa con el otro. Y aquí, por ejemplo, el gran conflicto, la historia de los valdenses. Nada que ver. La mayoría de los libros regulares que Ellen White produjo durante su vida implicaron un proceso de ¿qué? Compilación, basándose en material previamente escrito. Esa era la forma de compilación. Estos libros tuvieron la ventaja de su participación personal en la producción. Pudo contextualizar las declaraciones, agregar material nuevo y crear un texto fluido. Sus libros narrativos como El conflicto de los siglos entran en esta categoría. ¿Cuál libro? Libros, ¿cómo se llama? Regulares. ¿Y cuáles son los libros regulares? ¿Cuáles son los libros regulares? Dones espirituales, volumen 1 al 3. Espíritu de profecía, 4 volúmenes. Bosquejo de la vida de Pablo. Estos son libros regulares. ¿Qué significa? Que se sacó de otros libros y se fue compilando, agregando en algunas cosas, otros copiando tal cual estaba. Patriarca y profeta, profeta y reyes, el deseo de toda la gente, Hechos de los apóstoles. ¿Quién los compiló, Hechos de los apóstoles? Recién se los dije. Empieza con C. Chrysler. No olviden nunca el nombre de Chrysler. Fue muy importante en la vida de Lenguay. El puesto que ocupaba, ¿qué era Chrysler? Chrysler era el que escribía, el que le escribía a Lenguay, le corregía. Siempre tuvo, siempre tuvo ayudantes literarios. Chrysler estuvo casi en la última parte de ella, ya grandecito, ya grande. Ahora, claro, vamos a suponer que yo tengo Hechos de los Apóstoles acá. ¿Chrysler compiló? Sí. La hermana White lo que escribía lo revisaba, todo no. Pero ¿y si alguien hacía algo? Porque yo he escuchado, no, todo lo que escribió el White, todo lo revisaba. No, ¿por qué todo no lo revisaba? Hay un porqué. ¿Saben por qué no todo lo revisaba? Porque para que yo escriba algo y después se lo deje a Beto, se lo doy a Beto, y Beto, ¿yo cómo sé que lo va a terminar bien? No, vamos a suponer, yo se lo doy. Hacerle el trabajo. Y después yo a los 5 minutos vengo y estoy mirando. Y a los 5 minutos vengo y lo estoy mirando. ¿Qué significa? Que desconfío de él. Yo estoy desconfiando de Beto. Pero la hermana White, cuando comenzó, cuando era joven, no es lo mismo. La hermana White de 20 años, cuando ya era grande, ella no revisaba todo. ¿Y por qué no revisaba? Y hay muchos que van a decir, no van a estar de acuerdo. Bienvenida, hermanita, Belén. Bienvenida, bienvenida al estudio. ¿Saben por qué hacía eso ella? Porque la persona que copiaba o que corregía era una persona de confianza. Tiene que ser de confianza. Había personas que sabían corregir, sabían escribir con pluma, sabían escribir taquigrafía, sabían elegir el papel, sabían elegir la tinta, sabían dónde estaban los manuscritos, sabían todo, pero no tenía confianza. No, no lo tomaba. Tenía que ser una persona de confianza. Tomaba el té con ella, almorzaba con ella, cenaba con ella, viajaban, iban esto, al otro, para acá. Era una persona que tenía que hacer muchas cosas.
Por eso que ella no revisaba. Cuando hizo Hechos de los Apóstoles, a veces ni le preguntaba a Chrysler. ¿Y Chrysler por qué lo hacía? Porque tenía confianza. Sabía que era un hombre que no iba a hacer lo malo. Pastores, y vamos a suponer lo malo, vamos a pensar en lo negativo. Y si alguien hacía algo y ella no se daba cuenta, bueno, pues en la historia del lenguaje sucedió varias veces. Pero ¿qué pasó? En visión, por ejemplo, creo que era la sobrina Mari del lenguaje, Dios le dio una visión, le dijo, ya no la necesitamos más a ella. Porque dice, lo espiritual se discierne espiritualmente, le dijo Dios a Ellen White. Y así, y a otra también, a otra hermana, a ella ya no. Hubo otra que le quiso cambiar a Ellen White, le quiso cambiar una... Dios le avisaba, no, ya no la vamos a necesitar. Y ahí siempre le decía, lo espiritual se discierne espiritualmente, le decía. Después había una persona que la hermana Guay era mujer. Había una mujer que le ayudaba en Guay. Y entonces la hermana Guay le gustaba porque trabajaba bien. Y el Señor le mostró una visión. Estaban en una playa, estaba ella con la ayudante, la que le compilaba. Y dice que ella estaba mirando las estrellas. Y que a ella le parecía hermoso las estrellas, cómo estaban cuajadas, cómo brillaban. En una visión. Y esa hermana estaba al lado. Dice que la hermana, como que no. No, o sea, a vos te pone contento. A ella no. Claro, mira, mira la montaña, ve, y Beto dice, ¿cuándo vamos a llegar a dormir? ¿Viste cuando pasa así? Mira las palomitas. Ah, ya vamos a ver más. Bueno, en esa visión pasó eso, que la hermana Guay le llamó la atención la estrella y la hermana dice que no. Y ahí fue que le dijo, lo espiritual se discierne espiritualmente. Ya no la contrate. Em, Stewart, el doctor Stewart, envía una carta a Ellen White el 8 de mayo de 1907 y le dice, en cuanto a los testimonios relacionados con la obra médica misionera, recientemente en las visiones nocturnas me encontraba en medio de una gran multitud. Estaban presentes el doctor Kellogg, los Elder John, Tenney y Taylor, el doctor Paulson, el Elder Sadler, el juez Arthur y muchos de sus colaboradores. El Señor me indicó que les pidiera a ellos y a cualquier otra persona que tenga perplejidad y preocupaciones con respecto a los testimonios que he dado, que especificara cuáles son sus objeciones y críticas. Cualquiera que tiene duda, que me pregunte o que venga a ver. El Señor me ayudará a responder estas objeciones y a aclarar lo que parece intrincado. Ella lanzó eso porque veía que había muchos críticos. ¿Tienen duda? Pregúntenme. ¿Tienen duda? Vengan a ver. ¿Qué pasó con este hombrecito? Que era un qué? Un doctor. ¿Eh? No, no, el doctor Kellogg. Pero ahí estaba en la reunión también el doctor Kellogg. Pero estaba este doctor Stewart, y el doctor Stewart escribió un libro que luego se llamó el libro azul o el libro blue. Allí él escribió, este doctor era medio maluco, escribió preguntas que Ellen White le tiene que contestar. Y por eso que en la historia, no sé si lo conocen mucho, es llamado el libro blue. ¿Qué decía en ese libro? Crítica, 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 1907. Y la hermana White no le contestó. El doctor Charles Stewart. El dolor llenó el cielo al comprenderse que el hombre
estaba perdido y que el mundo que Dios creó estaría lleno de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y no había escapatoria para el ofensor. Esto dicen dones espirituales. Pero después, la hermana Guay en Patriarca y Profeta, hablando de la página antigua, dice, la caída del hombre llenó el cielo de tristeza, el mundo de Dios había creado, quedó asolado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y la muerte. No parecía haber escapatoria para quienes habían transgredido. ¿Cambió? Un pequeño cambio, no en el sentido, pero hay un cambio. ¿Sabe lo que preguntó el doctor? ¿Por qué se realizó este cambio? Si ustedes, claro, es una pregunta. El dolor llenó el cielo al comprenderse que el hombre estaba perdido y que el mundo que Dios creó estaría lleno de mortales condenados. ¿Por qué? Porque el hombre había caído a la miseria, a la enfermedad, a la muerte y no había escapatoria. ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Qué le puede contestar? Sí, la contestación es, el hombre pecó, el hombre cayó. ¿Qué estás preguntando? ¿Por qué cambió? ¿Cómo preguntar eso? ¿Por qué después de 32 años Elena de White cambió y no había escapatoria para el ofensor? Cuando yo agrego otras palabras que no cambia el sentido de la frase o el concepto o la idea, puede cambiar las palabras y armonizarlas con palabras mejores. No parecía haber escapatoria para quienes habían transgredido. ¿Por qué después? Miren dónde asentaba la crítica. No es lo mismo que esta apologista que vimos ahora, que le está viendo los puntos y las IE. No soy, como dije ayer, una profetisa. No pretendo ser una líder. Afirmó ser simplemente, y eso es todo lo que he afirmado. Ahora miren lo que dice él. Esto lo dijo ¿dónde? En el Tabernáculo 1904. No soy una mensajera de Dios. Ahora fíjense la mentalidad del apologista. Ella afirma tener el poder especial de Dios y al testificar ante la gente que ¿qué? ¿Qué testificó? No, no soy una profetisa. Y entonces, ¿el doctor con qué se quedó? Si ella tiene el poder de Dios y dice que no es profetiza, entonces está mintiendo. ¿Se dan cuenta? Se- No, no, pero ustedes ven dónde asienta la crítica. Hermano, estos apologistas, claro, pero se asientan no sobre una coyuntura que puede cambiar una doctrina, se asientan sobre cosas pequeñas. Ella está dando sentido a otra cosa y él se está aferrando de otra cosa. Ahora, claro, no está entendiendo el concepto general. Él está tomando siempre con la idea de la crítica, destrozarla, que ella no es mensajera, que todo es engaño, que todo es copiado. Y toda esa idea de las críticas, de esos críticos de esa época, las mismas palabras resuenan en la actualidad. Son los mismos argumentos usados en el tiempo anterior. Lo que pasa es que hoy en día nosotros al no evaluar la historia, porque la historia se acumula con años y años de eventos, se va acumulando la historia o no. Y entonces la mente divaga en lo que fue nuestro comienzo. Son los mismos argumentos, los mismos.
¿cómo se llama? Las mismas frases incisivas. Este hermano Blanco, que su canal constantemente le tira a los adventistas, le tira. ¿Saben en qué cree ahora él? ¿Por qué él ataca a la iglesia? Mire, y ¿sabe una cosa de los que me llamó de sus videos? Yo he visto algunos y me han compartido. Hay una cosa que a mí me llama la atención de sus videos. Ah, pastor, la crítica. No. La agudeza. No, hay algo que me llama mucho la atención. Yo no sé si mirarán ustedes eso. Él no ora al hacer un estudio. ¿Es importante? No, pastor, no es importante. Si él está presentando la Biblia, hermano, está mostrando los textos bíblicos, digitales, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos abriendo la palabra de Dios. Hay que, es importante para cualquier cosa. Yo voy a pelar una naranja, me la voy a comer. ¿Tengo que orar? Es tan importante eso como hacerme un tratamiento de pediluvio, un tratamiento de pediluvio. ¿Y tengo que orar? Tienes que orar. Un dolor de migraña. Un dolor de migraña. Yo quiero curarlo con un paño frío. ¿Tengo que orar? Tengo que orar. O solamente hay que orar cuando una persona tiene diabetes tipo 2, porque el caso es más grave. Yo, hermano, miro esto. Yo no estoy diciendo que el apologista blanco se va a perder, que, que ese no sirve. No, no. Lo que yo veo, las pequeñas cosas, hermano, porque nos podemos desviar. Ayer hablaba ¿vieron cuando uno muere? Cuando uno muere, ¿sabe algo? Pero la conciencia va a un lado a esperar, ¿no? ¿Saben que este hombre dijo eso? Él cree en eso. Bueno, yo no me estoy saliendo del tema, pero yo escuché eso de él. Voy a hacer un tema sobre eso. Yo voy a hablar de eso. Entonces, estos críticos atacan de esa forma. ¿No estaba usted cuando dijo, no soy como dije ayer una profeta? ¿Ve? ¿Qué dijo? Que no era profeta. Pero no lo está diciendo en otro sentido, hermano. Cuando uno quiere criticar y lo va a criticar, hermano, y por más que como dice, en este libro, Cartas y Manuscritos, dice que por más que lluevan los truenos del Sinaí y aunque baje un ángel y le diga la verdad, hay gente que está tan aferrada del error, está tan arraigada del error, que nada lo cambia. Hermanos, a veces nosotros nos alejamos tanto de la suavidad y misericordia de Dios que cada vez que nos alejamos más, nos endurecemos más. Bienvenido nuestro hermanito Roberto Quintanilla. Feliz sábado. Bendición a todos los hermanos y hermanas que estamos conectados. Bien, bien. Muchísimas gracias por estar conectados a este estudio. Este tema posiblemente, no sé si en Facebook se ve bien, pero lo vamos a estar subiendo bien ya a nuestro canal, ¿sí? Ya estamos subiendo temas, ya para que lo vean con mejor calidad. Bueno, este es uno de los puntos que les quería mostrar, ¿no? Vamos al tema de la Biblia. La hermana White tuvo una visión, tomó una Biblia pesada, grande, la Biblia era la Biblia de Til,
era grande y la levantó así. O esa Biblia tenía los apócrifos. Si recuerdan ustedes en esos tres cortos que le mostré de Cristian Blanco era, ¿no? Blanco, el apologista. Él dijo que levantó la Biblia y que dijo, átenla a su corazón, átenla a su vida. ¿Sí? Habló todo bien, esta es la palabra de Dios, purificada, santificada. Habló todo eso. Ahora, ¿qué dice él? Si ella levantó la Biblia y dijo que tenemos que atarla a nuestro corazón, está hablando de los apócrifos. Miren ustedes dónde fue él, porque la cita de la hermana White dice eso. ¿Dice eso? Vamos a verlo. Cartas y manuscritos, volumen 1. Ya en inglés ya salió el tomo 2. Estamos esperando que venga en castellano. Ya pasó un año y todavía no salió en castellano. En inglés el tomo 2 ya está. Ahí uno de los hermanos en Estados Unidos lo había comprado ya, me lo había mostrado. Le voy a leer el párrafo este. Dice, espero que no veo nada. Este, les voy a mostrar el párrafo este, donde dice, luego se me señaló, estoy en manuscrito de 1850. No sé si esto lo conocía. Este no. Luego se me señaló la belleza y hermosura de Jesús. Sobre su cabeza había corona, una corona dentro de otra corona. Su manto era más blanco que el blanco más blanco. Ningún idioma podía describir su gloria. Luego vi la palabra de Dios pura y sin adulterar. Eso fue cuando la... Y que debemos responder por la forma en que recibimos la verdad proclamada desde esa palabra. Y que esta había sido un martillo para romper el corazón de piedra en pedazos. ¿Se acuerdan que él leyó la cita? El blanco. Y un fuego para consumir la escoria y la chatarra, para que el corazón pueda ser puro y santo. Vi que los libros apócrifos eran el libro oculto y que los sabios de estos últimos días debieran entenderlo. Acá está la cita. ¿Es verdad que existe esa cita? ¿Qué está diciendo ella? ¿Que debemos aceptar los apócrifos? Porque Cristian Blanco dijo los adventistas deben aceptar los apócrifos. Vi que los libros apócrifos eran el libro oculto y que los sabios de estos últimos días debieran entenderlo. Vi que la Biblia era el patrón, el cual nos juzgará en el último día. ¿Está diciendo que debemos estudiar los apócrifos y aceptarlos? Parece, ¿no? ¿Da a entender eso? Parece. En este libro, el segundo advenimiento, el gran movimiento del segundo advenimiento, allí el pastor Lockbrook escribe, demostraciones notables. Aquí expondré algunos de los hechos con respecto a su tercera visión, la que tuvo lugar en la casa de su padre, mencionada con el capítulo 13 páginas, según me relataron el padre y la madre de la señora White, su hermana, la señora Sarah Belden, y otros en la habitación donde se dio la visión. Había sobre la cómoda una Biblia familiar muy grande. Era una edición impresa en Boston por Joseph Till. El libro mide 45 por 22 centímetros, 4 pulgadas de grosor y pesa poco más de 18 libras. Mientras estaba en visión, se levantó y tomó esta pesada Biblia en su brazo izquierdo. Hermano, estoy leyendo lo que escribió el pastor Lockbrook.
¿sí? Es un testimonio de ella, de él, perdón, un testimonio de él. Ahí está el original. Yo solamente lo estoy traduciendo. Esta es la Biblia. ¿Podrías levantar eso con una mano? Así tenerlo así, un rato, largo. ¿Qué? Dame visión. Miren la Biblia. La bóveda guay lo tienen la Biblia ahí. Obviamente la cuidan, ¿no? Eh, hasta hay lugares, vidrios donde el oxígeno, porque el oxígeno es lo que deteriora por la tinta que tiene. Y eso es lo que le da un color amarillento. Bueno, acompáñenme con esto. Ustedes van a ver la bóveda guay. Y allí están sacando la Biblia. Miren el tamaño de esa Biblia. Era una edición de Till que eran letras grandes y grandes, familiar. Hoy algunas familias por ahí tienen esas Biblias grandes, católicas y grandes, con todos los libros apócrifos. La Biblia que manejó, que manipuló la hermana White, era esta Biblia. Miren el tamaño. Mide 10 centímetros de grosor. Impresa en Boston, 1822. Una Biblia de José Till que incluye e ilustrada con, ¿qué dice acá? En la primera página, Bible familiar. Apócrifos. ¿Tiene apócrifo? Entonces, como la levantó, la hermana White levantó esa Biblia, que dice Cristian Blanco, está aceptando los apócrifos. Ese es el problema. Está aceptando los apócrifos. Eso es lo que dijo la hermana White. O la Biblia colombiana, popular inglesa. Bueno, ahí dan algunas connotaciones. eh, familiar, encuadernada en cuero y versión. ¿Lo ven? Aquí les muestro una foto ya mucho más, de mucho mejor calidad para que se pueda apreciar, ¿sí? Vean los dibujos que tiene. San Mateo, este es el Nuevo Testamento. ¿Lo ven? ¿Y acá qué dice? Tenía libros apócrifos, pero la hermana White dijo que había que aceptar todos los libros apócrifos. Pero recién el apologista que vimos dice que la iglesia nos escondió esto. Déjeme decirle que claro, que la iglesia no está escondiendo esto. Déjeme decirle que en 1985 ya se trató este tema. Así que no sé dónde se escondería, que nos está ocultando la iglesia. Los líderes están ocultando. Bueno, ahí están los libros apócrifos. ¿Qué decía Daniel? Daniel decía, bueno, a ver, esto, sí, esto molesta. Daniel decía, no, no de los apócrifos, no las descarto ni las, pero no son, no las. Ah, no, antes todos los adventistas creían en los apócrifos. ¿Era verdad eso? No. Había, había personas que creían, sí. Había personas que dudaban,
también. Y había otras que no creía, también. Y ahora les voy a contar la historia del águila. ¿Ustedes saben la historia del águila de la iglesia adventista? ¿Vos? No, el águila de tres cabezas, el águila tricéfala. Ah, ahora van a ver. Esperen que lo corro esto. Acá está. ¿Por qué yo pongo así a veces? Para que vean los hermanos que yo no estoy cambiando nada. ¿Vieron que Cristian Blanco dijo, Jane Wine dijo en la Revival Herald del 5 de agosto? ¿Lo dijo él? No, no lo había dicho él. Pero ¿quién se va a fijar en eso, no? Apócrifo, Esdras. ¿Quién acepta los apócrifos y qué libros acepta? Los católicos, Tobí, Judith, Sirac, Baruch, las cartas de Jeremías, Susana. ¿Saben lo que es Susana? Susana sería capítulo 13 de Daniel. Sí, sí. Es el capítulo 13 de Daniel. Bel y el dragón. ¿Dónde está Bel y el dragón? ¿Dónde está? Oh, Bel y el dragón está en el Sinaítico. Bel y el dragón está en el Codex Vaticanus. ¿Saben por qué se los nombro? Porque hay muchos que creen en la veracidad del Codex Vaticanus. Hermanos, yo los he escuchado en Facebook. Yo en Facebook no comento, pero si yo miro, yo escucho. No, porque el Codex Vaticano. ¿Saben quién tuvo en la mano el Codex Vaticano? Uno de los hombres que tuvo que ver en los peldaños de la historia con el Tectus Receptus que hemos estudiado y ustedes han estudiado en clase, estamos hablando de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam le llegó el Códex Vaticano. Él lo examinó porque era un hombre, hermano, que su nariz estaba, él hacía así, ya sabía si esto valía oro o no era simple hojarasca. Cuando él vio el Código Vaticano, ¿quién hizo este trabajo tan chapucero, tan malo? Esto no sirve, le dijo él. Imagínense. Y hoy en día los católicos lo toman a Erasmo de Rotterdam como que era un hombre cuadrapléjico y no entendía nada. Pero lo que hoy la iglesia levanta, las iglesias populares levantan el Códex Vaticano, levantan el Códex Sinaítico. Y de estos libros que tiene la historia de Bel y el dragón, tiene la historia de Susana, son de donde han sacado los testigos de Jehová su Biblia, donde han sacado la NBI, donde han sacado las Reina Valera de los últimos 10 años, 20 años. Mm. Los griegos ortodoxos, Tobí, Judith, Baruch, carta de Jeremías, Susana, Macabeos 1, Macabeos 2, 3, 4, Salmo 151. Por algo está acá, porque ustedes no lo tienen. Si no, fíjate si lo tenés, Laura. Fíjate si lo tenés, Salmo 151 en la Biblia. Después tenemos la iglesia ortodoxa rusa y los cópticos. Para que vean ustedes la diferencia y diversidad de Biblia. Está Salmo 151. ¿Saben dónde aparece el Salmo 151? En la Septuaginta. Allí aparece, pero no en las Biblias nuestras. Ah, ¿y por qué está eso? Cuidado.
Macabeos 4:40, y colocaron las piedras en el monte del templo en un lugar conveniente hasta que viniera un profeta y diera respuesta acerca de ella. Esto está en Macabeos 4:40. ¿Está en el tuyo? Salmo 151, Daniel 13. Mirá si el de Laura tiene Daniel 13. Daniel 13. Aquí tenemos este Macabeo y hubo una gran tribulación en Israel, cual no la ha habido desde el día en que se nos vio profeta en Israel. Algunos textos van a ver que parecen conocidos, ¿no? Por ejemplo, la autobiografía contra Apión. Allí nos dice, pues no tenemos innumerable multitud de libros entre nosotros que discrepen y se contradigan entre sí como los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, los cuales se consideran con razón divino, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es de poco menos de 3000 años. ¿Quién decía eso? Flavio Josefo, Beto, lo decía en Autobiografía contra Pion. ¿Cuáles son los libros? Estos son los libros que ya están en el canon antiguo. ¿Cuándo fue terminado el canon antiguo? El canon del Antiguo Testamento. Como el otro nombre que les dije, la otra definición. Los procanónicos. Los procanónicos ya este, el año 45 antes de Cristo ya estaba terminado el canon del Antiguo Testamento. Canon del Nuevo Testamento. En el siglo I ya estaba terminado. ¿Quieren más exactitud? Antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? ¿Qué año? Antes del año 70 ya estaba terminado el canon del Nuevo Testamento. ¿Quieren más? En la vieja Europa, los primeros que tuvieron el Nuevo Testamento completo, ¿cómo se llamaba? Empieza con B, corta. Los valdenses. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los siglos. ¿Dónde dice eso? La historia. Los valdenses que se habían diseminado. Ayúdame ahí. Toma algo porque te vas a quedar. Los, los valdenses que se habían diseminado en España, Francia, Italia, África. Todos estos valdenses tenían el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma? ¿Griego? ¿Hebreo? No, en latín. ¿Sí? Flavio Josefo indica una sucesión exacta de los profetas. El Antiguo Testamento no se contradice. Hemos dado prueba práctica de nuestra reverencia por nuestra propia escritura, porque aunque han pasado siglos tan largos, nadie se ha atrevido a añadir, ni a quitar, ni a alterar. Y es un instrumento en todo judío. Pero ¿por qué entraron entonces los libros apócrifos? ¿Por qué? Acá tenemos ¿cuántos libros? ¿Son 66 libros la de la Biblia? Si examinamos con lupa, no son 66. Yo les expliqué eso. Así se computaba antes. ¿Por qué entraron los apócrifos? Los apócrifos entraron. Hay una mano negra siempre en la historia, ¿no? Ustedes acuérdense de esto en la mente, este nombre, Orígenes Adamantius. Orígenes Adamantius manejaba el griego y él todo lo que respiraba, se hablaba,
Los libros escritos en griego eran idolatrados. Todo lo que era en griego era idolatrado. Por eso que Alejandría, donde esa ciudad de Alejandría, de las tantas Alejandrías que había levantado Alejandro Magno, por todo el imperio antiguo, de lo que eran las satrapías de los imperios, del imperio persa, Alejandro Magno las había colocado como Alejandría, le había cambiado el nombre. Pero la más conocida era la que estaba en África, donde estaba ¿cómo se llama? El faro de Alejandría, donde estaba la biblioteca de Alejandría. Cada vez que pasaba un barco por Alejandría, tenía la obligación de detenerse, iban, confiscaban. ¿Qué libro tiene? Ah, tengo un libro de poesía, traiga para acá. Lo vamos a copiar. Hasta que no copiemos todos los libros que usted tiene, no se van. Y así se volvió rica, inmensa, Alejandría. Y una de las bibliotecas más poderosas de las tres, cuatro bibliotecas que había en ese tiempo en el Mediterráneo. Sí, ustedes pueden manejarlo como una de las tantas cosas que puede ser que se haya incendiado. No es la única, no es la única narración que tenemos de eso. Sí. Este, mm, Origen Adamantium fue lo que levantó todo lo que era griego. Él no sabía hebreo. Entonces, él diseñó hacer un libro que contuviera el Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se hace para tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego? ¿Cómo se hace? Se toma una Biblia en hebreo y se pasa del Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿sí o no? Del hebreo. Pero Orígenes Adamantius no sabía hebreo, no le interesaba el hebreo. ¿Y por qué no le interesaba el hebreo? Porque él vio que los pescadores, el médico, el que estaba preso en Patmos, eran hombres cavernícolas, no tenían estudio, no tenían alta alcurnia, no eran hombres preparados. ¿Cómo estos hombres brutos van a hacer el Antiguo Testamento? Moisés, vaya a saber cómo hizo Moisés ahí en el desierto. Y entonces él hizo el Antiguo Testamento como a él le pareció. ¿Cómo se llamó el Antiguo Testamento en griego? ¿Saben? La Septuaginta. ¿En qué año vivió Adamantius? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. ¿Él vivió antes de Cristo? No. Miren el tema que yo acabé de grabar en esta semana, donde un expositor adventista en el púlpito dijo, la Septuaginta es el libro más antiguo que ten... No, hermano, yo casi me agarro un paro cardíaco cuando escuché eso. ¿Cómo va a decir eso? Orígenes Adamantium levantó, hizo el invento grande de la Septuaginta para engañar a los miembros, para que no sigan el texto hebreo. Cambió, hizo lo que quiso. Hay textos cambiados. Hay un texto de Romano que es colocado en Salmos, en la Septuaginta. Hmm, Pablo nombró la Septuaginta. Pedro, Juan de Patmos, nombraron los apócrifos ellos.
Jesús y los apóstoles nunca discuten con sus oponentes teológicos sobre qué libros deben pertenecer a la Biblia. ¿Discuten eso ellos? No. En cambio, asumen que el pueblo judío sabía que los libros eran inspirados. Jesús dijo, la sangre de quién derramada desde la fundación del mundo puede ser imputada a esta generación desde la sangre de Abel hasta la sangre de quien fue muerto entre el altar y la casa de Dios. Lucas 11, 49 y 50. ¿Nombró los apócrifos? Jesús. Pero ahora este hombre, este apologeta, dice, yo descubrí la pólvora que los adventistas no saben y la han estado engañando. Eso es mentira porque la iglesia nunca ocultó eso. Es más, mostró los archivos. En la Biblia King James, en el Nuevo Testamento, contiene 181.253 palabras. Asimismo, los libros apócrifos contienen 152.185 palabras. Los libros apócrifos contienen una gran cantidad de literatura y, sin embargo, el Nuevo Testamento nunca cita estos libros como escritura autorizada. Deuterocanónico es lo mismo, es lo mismo. ¿Quién es este? ¿Cuántos saben de William Foy? Ella fue elegida por Dios, ¿sí? En diciembre de 1844. Diciembre de 1844 tuvo su primer visión, pero antes de ella estuvo William Foy. ¿Ustedes saben que William Foy recibió 4 visiones de Dios y que las dejó anotadas? ¿Sabían eso? Y después de Elena hubo otro. ¿Sabían eso? ¿Y el Beto? Eh, Este estuvo en el 42, antes. Aquí hay una década, desde 1842 hasta 1000. ¿Qué pasó acá? Antes de poder continuar, yo les voy a decir que el apologeta, ¿no? Este maestro que estaba enseñando, su canal Metanoia, él dijo que a nosotros nos ocultan. 1985, no sé ni cuántos años tendría este muchacho. 1985. Hay que restarle la cantidad de años a este muchacho y cuántos años tenía. Y posiblemente van a llegar a una edad prematura. Ya se tocó Ron Gryville, ya tocó el tema de los apócrifos. Egresado de la Universidad de la Sierra del Seminario Teológico Adventista, fue pastor en Nyack, Oakland, California, antes de ser llamado al patrimonio de Lenguay para ayudar a ¿quién? ¿Quién es Arthur L. White? Arthur Lacey White, uno de los nietos de Lenguay, para preparar la biografía de su abuela en sus volúmenes. Él lo ayudó. Bueno, él fue el que levantó el tema de los apócrifos en una revista adventista. Así que eso de que nos ocultan, veo como yo lo quiero cambiar, quiero hacer quedar mal a alguien. Después tenemos las investigaciones de Denis Fortin. Él habló, escribió también sobre los apócrifos. Así que, hermano, eso de que está oculto ante los ojos del laicado, eso no es así. Ah, le iba a hablar de el águila tricéfala, ¿sí? La iglesia adventista, desde 1842 hasta 1849, había un grupo que creía
en los apócrifos y basaban sus profecías en ciertos libros apócrifos. Es más, la historia narra que algunos adventistas, adventistas para que ustedes se ubiquen, pero al comienzo no eran adventistas, era el movimiento que, antes de los adventistas, ¿qué movimiento hubo? El movimiento milerita. Cuenta la historia que caminando hacia una ciudad, Lockwood, acompañado de el hermano Cornell, encontraron a un hermano que venía caminando. Y entonces le preguntan, voy a hacerle a ese hombre que venía la pregunta que según los libros apócrifos del Antiguo Testamento se le hará al pueblo. Esto era bien conocido en ese tiempo. Y le dice, la casa de Milton Southside, ¿dónde está? Y él dice, vive en la segunda casa desde aquí. Y después ya viene la pregunta esta. Y después le dice, ¿ha pasado por esta tierra la justicia que justifica al hombre? ¿Qué texto es esto que le dijo él? Y el hombre responde, sí, respondió el hombre. Hay algunos aquí que nos esforzamos, ¿por qué? Revistas que venían a visitar en Wisconsin. Entonces se dio cuenta que eran mileritas. Pero ¿qué pregunta le hizo? ¿Ha pasado por esta tierra la justicia que justifica al hombre? Este es un texto sacado de un libro apócrifo que los primeros mileritas también estudiaban, y era el libro de Esdras, el cuarto. La región preguntará a la más cercana y dirá, ¿la justicia que justifica ha pasado por aquí? ¿Quién lo dijo eso? ¿Que leían los apócrifos? Sí, había un grupo de personas que leían los apócrifos, especialmente los libros de Esdras. Los libros de Esdras, como pueden ver aquí, ¿ves? Por ejemplo, lo predicaba Thomas F. Baldi, predicador milerita. Él decía que el libro, el cuarto libro de Esdras, específicamente el capítulo 11 y el 12, eran profecías que se tienen que cumplir. Y la profecía se basaba en una águila de tres cabezas. Mire, otro que predicaba eran O.R. Facet. Él decía, es verdad, en el segundo libro de Esdras, el capítulo 11, hay una profecía que se cumple específicamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Te dicen los presidentes que van a venir. En la voz de Elías, no, de Elías no, ¿qué dice acá? La verdad presente, o la voz de la verdad. El hermano Joseph Marsh, escribiendo en ese periódico, en el Carolina, el norte de Carolina Star, escribe en ese periódico esto, mira, acá está el texto original, para que ustedes vean que no estoy inventando nada. El presidente de los Estados Unidos, Thomas F. Barry, de Nueva Hampshire, dará una conferencia sobre la visión en el segundo libro de Esdras. Ellos estudiaban los apócrifos, no todo, la cual se cree que se relaciona con los presidentes de los Estados Unidos. ¿Lo viste alguna vez o no? Acá hay unos canales que no sé qué mirabas de investigación. Aquí está el capítulo 11. Entonces vi un sueño, y aquí subía del mar un águila que tenía 12 alas emplumadas.
y tres cabezas. Nunca. Ahí está el águila. Estos estudiantes llegaron a entender que en el águila, en el salir del agua, indicaba una profecía que tenía que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, al encontrar una referencia al segundo libro de Esdras, supone que uno de los mártires aprueba el libro apócrifo de Esdras. Por cierto, si el mártir hubiera citado el libro apócrifo, no demostraría que lo considera un escrito inspirado, como tampoco haríamos simplemente si hiciéramos una crítica a la historia de Bel y el dragón, que es un libro también que está aquí, que es un libro apócrifo. Ahora, algunos del movimiento milerita y luego continuaron algunos adventistas, no todos, creían en estas profecías. Allí también lo narraba en el año 1846 en su libro escrito En la apertura del cielo, escrito por Joseph Bay. Sí, el marinero, este es el marinero. Y allí dice, esto demuestra que el paraíso no se encuentra en este planeta, pero quizá no crea que Esdras sea un verdadero profeta, entonces creerás a San Pablo. Claro, algunos no creen que Esdras es inspirado. Él, por ejemplo, hay momentos que creyó de que Esdras era un libro inspirado y sabemos que es un libro apócrifo. ¿Dónde lo escribe él? En la apertura del cielo, ahí lo van a encontrar. Bueno, si no creen a Esdras, vamos a San Pablo. Conocí a un hombre que en Cristo hace más de 14 años, no sé si en el cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ves? Hay otros cielos. ¿Y por qué dice eso? Porque Esdras nombra eso. Allí está el águila. Este es el dibujo original en el periódico. Thomas Barry era el que predicaba esto. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo la profecía? Primero, que el águila sale del agua. Acuérdense que las bestias de Daniel salen del agua. Acuérdense que Apocalipsis 13, la bestia sale del agua. Y después hay que contar las plumas. De un lado tiene cierta cantidad de plumas, del otro lado tiene otra cierta cantidad. Uno, dos, tres, cuatro. Y entonces estos mileritas dijeron, "¡Ah! Estos son los presidentes que va a haber en Estados Unidos". ¿Quién es este? La pluma 14 anunciaba la asunción de Barack Obama. Esto ya lo sacaban desde el año 1846. ¿Sí? Y aquí hay unas plumitas que se parten de este lado. Acá tenemos 14 y acá sigue. Acá lo tenemos a Joe Biden y aquí tenemos a quién. Miren, eso es lo que estudiaban las profecías y lo que lleva los libros apócrifos. ¿A qué lleva? A poner cosas que no. Ahora, miren una cosa. ¿Está eso o no? Ahora, miren esto. Esto sí que es interesante. Esto está sabroso, hermano. Miren, yo les quiero mostrar esto. Hay tres grupos, ¿sí? Esto para los hermanos que van a preguntar. Pastor, ¿cómo es esto? Miren, hay tres grupos. Había hermanos que creían en los apócrifos. Creían en la profecía del águila de tres cabezas, o tricéfala, tricéfalo, ¿no? Sí. Creían en la profecía de los presidentes de los Estados Unidos, creían en todos los apócrifos. Este era un grupo. Había otro grupo
que no creían la profecía del águila, del libro de Esdras. Sí creían los apócrifos. Y un tercer grupo no creía en la profecía del águila, tampoco creían los apócrifos. ¿Qué dijo el profesor de apologista? Que todo en el tiempo del lenguaje, todos creían en los apócrifos. ¿Era verdad? Había tres grupos, hermano. Siempre hubo esa diversidad. En el año 1920 se empezaron a estudiar los apócrifos o pseudoepígrafos, como recién yo les nombré, como los protocanónicos, que son los que están en la Biblia. Déjenme terminar un poquito más, así ya queda grabado. Esperen que, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre los apócrifos y los pseudoepígrafos? Bueno, la definición, vamos a la definición. Los libros apócrifos. Los libros apócrifos quieren decir ocultos. Ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contexto judío o cristiano, que no han sido incluidos en el canon del Tanaj judío hebreo-arameo de la Biblia israelita Septuaginta griega, así como tampoco de ninguna de las distintas Biblias usadas por distintos grupos de cristianos, ¿sí? Eso significa los libros apócrifos, que no han sido incluidos en el canon Tanaj judío o la Septuaginta griega. Esos son apócrifos. En otras palabras, los apócrifos son los libros ocultos. Pseudoepígrafo. Pseudo significa son obras falsamente atribuidas a un autor, obra que el autor atribuye a una figura del pasado. Por ejemplo, se atribuyen como libro pseudoepígrafo, libro de Enoc. ¿Sí? Esas son las definiciones para que ustedes conozcan. Vamos a los apócrifos y vamos a los pseudoepígrafos. Apócrifo, libro de Tobías. Peto, toma un poquito de agua. Apócrifo, Tobías, primero de Esdras, capítulo 13 de Daniel. ¿Y cuál era ese? Macabeo. Pseudoepígrafo, el libro de Enoc. La vida de Adán y Eva. Los oráculos sibilinos. El Apocalipsis de Adán. Libros ocultos, libros falsos de autores no reconocidos. ¿Conocían esos libros? ¿Algunos? Hay muchos, no coloqué todo. Está el Apocalipsis de Enoch, hay muchos más. Bel y el dragón. Cuando Dios se comunicó con William Foy en el año 1842, un poquito de agua. Está caluroso un poquito, ¿no? Está caluroso. Aguantemos un poquito, sí. Vamos a aguantar un poquito para mostrar esto también, para que quede grabado. William Foy estuvo antes de Ellen White y Hudson Foss estuvo después de Ellen White. Así la situamos en los años 1842, 1845, 46. Él recibió 4 visiones. Hay un libro, un panfleto llamado Las 2 visiones y su testimonio. Luego Hudson Foss recibe una visión que le es reiterada 2 veces